porque este tiene la función de crear. Tiene tres formas de crear. El suprasexo, en el suprasexo vamos a crear unos cuerpos internos, que esos cuerpos son de diferentes naturalezas y en ellos vamos a integrar el ser, el saber, pues lo que es sabiduría y amor. Por tanto, esto nos convierte en hijos de la luz a medida de que vayamos creando todos estos cuerpos. Hay un sexo normal que es para reproducir la especie. Esto se hace sin fornicación, o sea, sin perder la energía sexual. Porque cuando perdemos la energía sexual ya pertenece a un tipo de sexo que se conoce como infrasexo, que aquí también crea y acá está creando nuestra animalidad, nuestro ego o la perversidad que actualmente tenemos. Todo eso se debe a que creamos negativamente con el sexo. Tiene una energía y esa energía sexual también está relacionada con un sentido que es el tacto y hay un defecto que encontramos que es la pereza. Si nosotros necesitamos crear, entonces uno de los primeros trabajos que debemos hacer es contra la pereza porque esta no deja crear nada, no deja pues movernos, gestionar. Un segundo centro que es el centro instintivo. Este lo encontramos como a la altura de la cadera, en el hueso sacro. Su función consciente es aprender con H. O sea, este está capturando todo lo que va viviendo, pero no lo guarda en la memoria. Por eso tenemos muchas reacciones que calificamos de instintivas, o sí, porque son rápidas, no son de la memoria que es tan lenta. Tiene muchas funciones. Este es un centro muy importante porque tiene a cargo varias funciones acá en nuestro microcosmos. Él maneja las aguas. Estas aguas están también relacionadas con la memoria, con la salud del cuerpo físico, la reproducción de las células y el karma. Sabemos que, por ejemplo, si en algún determinado momento de nuestra vida se nos viene un karma, en cada una de esas células que tenemos está grabado ese registro kármico. Entonces, simplemente por ahí nos activan esos cobros. También maneja los átomos del ego, que son conocidos como átomos metálicos, porque son pues átomos que están sucios, densos, pesados. Entonces, eh, nuestro ego, hoy en día, pues que estamos con todo este desconocimiento, él está totalmente apoderado de este instinto, y eso es lo que nos convierte en animales. Podemos ver que cuando, por ejemplo, la emoción genera un sentimiento o la mente alguna idea, este instinto mismo reacciona mecánicamente, se adueña de todas estas cosas para cumplir con lo que desea. Por eso encontramos otro tipo de función que es el aprender sin H. Este ya más que todo es de este mismo ego, que él a través del deseo aprende. Si le gustó algo que le generó placer, entonces eso lo deja grabado y lo mecaniza, lo sigue deseando. O sea, nos va a seguir trayendo ese tipo de cosas en nuestro diario vivir. Ahí vamos viendo la importancia de aprender a observar cada uno de estos centros. También está relacionado pues con todas las sensaciones del cuerpo. Por eso es que encontramos, como he hablado antes, la memoria. Entonces él, digamos, si le gustó besar a una chica, entonces va a grabar las sensaciones en los labios, en la piel, en las células, en los músculos, y eso lo mecaniza, también como lo acabo de decir. Por eso si queremos desintegrar el ego, todos estos detalles son importantes de aprenderlos a observar. Este centro trabaja con energía vital, está relacionado con el sentido del gusto y con el defecto de la codicia. Entonces, por eso explicaba ahorita, si nos gustó un beso con el sexo opuesto, si nos gustó una comida, entonces ahí está esa función. Y encontramos ese defecto de la codicia porque ya es entonces querer de más ese gusto, ambicionar. Bueno, ya sabemos que la codicia es desear en grandes cantidades. Entonces ahí es donde se desequilibra ese centro, pues con esa exageración. Encontramos un tercer centro, vamos subiendo, el sexual, el instintivo, más arriba a la altura del ombligo. Sobre la columna vertebral encontramos el emocional. También podemos verlo pues como a todo alrededor de la zona del ombligo y precisamente ahí es donde encontramos todas las emociones. Su función es sentir. Todos nosotros sentimos tanto emociones positivas como negativas. Ambas son importantes de aprenderlas a observar
porque ambas consumen energía. Entonces es necesario diferenciarlas y eliminar ambas. Con emociones positivas, entre comillas, como nosotros la conocemos, bueno, no entre comillas, las conscientes son el deseo de servir y de amar desinteresadamente. Cuando queremos, cuando nos nace ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, por ejemplo. Las negativas sí, estas nos enamoran, nos hacen sentir placer, pero ese placer es negativo porque luego se convierte en dolor. Cuando ya, por ejemplo, esa persona de la cual nos enamoramos ya no nos satisface, de pronto ya no nos presta atención. Entonces, por eso el ego en este centro nos maneja muy feo. Ese es el que nos pone como en una montaña rusa de emociones positivas y negativas. Por tanto, hay que aprender a observar ambas y eliminarlas. ¿Listo? También sentimos odio, resentimiento, rencor. Entonces, si nosotros reflexionamos un poco, podemos ver ese ir y venir de emociones a causa del desequilibrio que tenemos en este centro. Es muy importante agudizar la observación en este centro, ya que este es el que nos hace ser adúlteros, porque vive enamorándose de todo, se fascina con todo, se siente atraído por todo, y estas emociones están relacionadas con el fuego. Entonces, ese fuego es el que nos da el ánimo para cualquier cosa, y en el estado desequilibrado, entonces, claro, nos hace, eh, sí, enamorarnos por aquí y por allá, mantener pues esa emoción muy activa, y bueno, todo esto da unos resultados muy negativos. Entonces, la energía es emocional, el sentido está relacionado con el olfato y el defecto, la lujuria. Por eso encontramos tanta relación entre la lujuria y el adulterio. Como no nos controlamos, entonces, claro, nos volvemos como unos perritos. Por eso por ahí llaman vulgarmente a los hombres adultos perros. Entonces, bueno, ahí podemos ver fácilmente el desequilibrio de este centro. Ay, jueputa. Muchachos, qué pena, si me estaban escuchando. Hola. Sí, sí, Porque, escuchando. porque creo que se me había como dañado el micrófono. Qué pena. Ya, bueno, ahora sí continuemos. Eh, bueno, iba terminando el centro emocional. Todo eso sí lo escucharon, ¿sí o qué? Sí, Bueno, entonces sigo para el centro intelectual inferior. El centro intelectual inferior se encuentra ubicado a la altura del corazón. Tiene la función de pensar todas las actividades del pensamiento, como idear, proyectar, planear, recordar. Entonces, cualquier tipo de actividad mental está, pues, obviamente relacionado con este centro. Nosotros debemos saber que antes de nosotros realizar cualquier cosa, primero la pensamos o la planeamos. Entonces, todo lo que hacemos tiene el origen en el pensamiento. Entonces, la importancia de comprender esto es que cuando estamos pensando ya estamos comenzando a crear. Por eso es tan importante observar este centro y porque también consume demasiada energía. Pues sabemos que no todo el tiempo estamos emocionados, no todo el tiempo estamos excitados o deseando algo, pero lastimosamente todo el tiempo estamos pensando. Entonces hay demasiado desgaste en este centro y los pensamientos negativos sí que aumentan más el desgaste porque claramente son pensamientos muy pesados. Entonces, para nosotros aprender a equilibrar este centro es necesario aprender a observarlo y no darle alimento a los pensamientos. Quiere decir que la mejor manera de pensar es no pensar, porque cuando nosotros nos metemos a la mente es como meternos a un laberinto sin salida, porque siempre nos va a traer más caminos, más y más cosas en qué pensar. Entonces hay que ponerle un alto radical. Cuando nosotros aprendemos a silenciar la mente de una manera consciente, con la muerte psicológica, podemos llegar a escuchar la voz del Padre, pues que se le dice que es la voz del corazón.
Este trabaja con energía mental y está relacionado con el sentido del oído, y el defecto es el orgullo. Es una relación muy acertada porque sabemos que una persona, entre más sabe, entre comillas, pues más orgullosa se vuelve. Realmente no sabe nada, pero pues su ego le hace sentir que sabe mucho y quiere estar siempre aprendiendo y llenándose la cabeza con todo lo que escucha, bueno, nutriéndose con pura información subjetiva. Esto le eleva el orgullo, pero le atrofia este centro mental. Bueno, tenemos el centro motor, que es el quinto centro, y este es el centro del movimiento. Está a la altura de la laringe y está encargado de las palabras, de las obras, también de las omisiones. Listo. Como nosotros estamos llenos de defectos, pues lastimosamente nuestra voluntad está gobernada por estos defectos, porque la voluntad está relacionada con este centro. Entonces, si no aprendemos a observarlo, pues nosotros vamos a vivir como unos zombies, porque cuando nosotros aprendemos a hacer algo, eso lo mecanizamos, o sea, por ejemplo, manejar cualquier máquina, un carro, una moto, cualquier aparato del mundo físico, pues uno al principio sí le mete como los cinco sentidos, pero eso se empieza a volver mecánico, ¿sí? Uno lo va perfeccionando hasta que ya uno lo puede hacer así, sin que intervenga el pensamiento. Si llegara a intervenir el pensamiento, incluso podríamos cometer un error, porque pues ya traíamos una mecánica, se mete el pensamiento, se mete un razonamiento y de pronto nos atrofia ese proceso que estamos haciendo. Si vamos manejando un carro, podemos hasta perder el control y matarnos. Entonces lo que hay que comprender acá es que estos yoes nos hacen zombies. Entonces manejamos como un zombie, incluso nos podemos cepillar porque eso ya está mecanizado, pues, los dientes, y hacerlo como un zombie. Entonces, listo. Es importante comprender esos estados no sé, de robotización en el que nos encontramos, que durante todo el día hacemos esas tareas de forma mecánica. Listo. Bueno, em, este trabaja con energía motriz, está relacionado con el sentido de la vista y el defecto es la ira. La ira hace mal uso de las palabras y de los movimientos con violencia. Bueno, encontramos un sexto centro. Es importante notar aquí que los dos últimos centros de los que vamos a hablar pues no cayeron, son superiores. Los cinco inferiores de los que acabo de mencionar, todos están degenerados o caídos. El centro emocional superior está localizado en la glándula pituitaria, está levantado, este no está degenerado. Su función es juzgar o medir efectos. Es una facultad muy bonita que tenemos, es una facultad consciente. Lastimosamente estamos desconectados o esa facultad está dormida por la falta de trabajo sobre sí mismos, porque sería súper importante que nosotros aprendiéramos a calcular, por ejemplo, el efecto de nuestras palabras, de nuestras obras, porque hoy en día como vivimos tan dormidos, pues hablamos sin reflexionar qué daño podría yo causar con alguna palabra o con alguna acción. Entonces, a medida que trabajamos sobre sí mismos, esta facultad tan importante se va a ir activando, que es tanto el autojuicio, el juicio a nuestros propios defectos, como calcular los efectos de nuestras acciones y nuestras palabras. Este trabaja con energía de la conciencia y su sentido es la autoobservación o clarividencia. El defecto que encontramos en este centro es la gula. Sabemos que por medio del autojuicio nosotros llegamos a un equilibrio, pero la gula es el defecto del desequilibrio. Bueno, el centro intelectual superior es el último centro, el séptimo, está localizado en la glándula pineal. Su función es saber. Este trabaja con energía del espíritu puro. Su sentido es la polividencia y el defecto es la envidia.
Para nosotros poder experimentar estos dos centros superiores y activarlos, es necesario trabajar sobre sí mismos para poder, como dije, para poderlos activar, poderlos experimentar y comprender en la vida diaria. Bueno, ahora vamos a hablar del estado actual de estos centros. Lastimosamente, como dije al principio, pues los seres humanos no conocen estos centros, por tanto están totalmente degenerados y desequilibrados. Primero porque no los conocen y segundo pues porque no les interesa hacer un trabajo sobre sí mismos. Entonces, por eso lo primero es aprender a conocerlos para empezar a hacer el trabajo de regeneración. Entonces, por lo pronto vamos a ver cómo funcionan. Encontramos al centro instintivo, que es como el distribuidor, el administrador, el que produce todas las energías, y este se encarga de abastecer todos los centros inferiores. La energía restante la va a depositar en el centro sexual, que es como el almacén ahí de la energía, porque como nosotros gastamos tanta energía, siempre vamos a requerir más energía para poder seguir trabajando. Entonces esos depósitos quedan en el centro sexual. Bueno, todo este proceso se hace en la noche mientras nosotros descansamos. Cuando nosotros iniciamos un nuevo día, pues tenemos todos los centros llenos de energía, pero a medida que empezamos a hacer nuestras cosas diarias, empezamos a gastar energía. Entonces, es decir, empezamos a pensar y ya esa carga inicial del centro intelectual se empieza a disminuir. Como estamos tan desequilibrados mentalmente, en unas cuantas horas hemos agotado esa carga inicial. ¿Qué le toca hacer al centro intelectual? Le toca ir y saquear a la bodega, que es el centro sexual, para poder seguir funcionando. Cada una de nuestras palabras y movimientos va gastando energía motriz. Entonces, también eso rápidamente por tanto que hablamos o por tanto que hacemos cosas innecesarias, también ligeramente se agota y este centro empieza también a robar el centro sexual. Las emociones lo mismo, con cada sentimiento, con cada emoción, vamos agotando la carga inicial hasta que la agotamos totalmente y se empieza a saquear el centro sexual. Y ya para colmo de males, los seres humanos no conocen el suprasexo o la forma de crear a través del sexo y lo utilizan a lo contrario, para divertirse, para desequilibrarlo más. Y la poquita energía que quedaba ahí en esa bodega es expulsada simplemente por placer. Entonces ya eso ya sería la tapa del error porque ya ahí quedamos desequilibrados totalmente. Entonces eso hace que las personas, claro, todo el día estén en ese desequilibrio y en la noche eh, llegan a la casa y, y rematan ese desequilibrio. Entonces en estas condiciones pues ahí no hay, ¿cómo decirlo? Como una paz, como una felicidad, como un propósito de vida, sino que se vive en función a ese desequilibrio. Entonces ahí vemos la importancia de empezar a equilibrar, de empezar a hacer un trabajo sobre sí mismos. Entonces para poderlos equilibrar, primero que todo hay que aprender a observarlos, a ver su actividad en el diario vivir, que no seamos tan mecánicos, sino que cada vez que tengamos una emoción, observarla, sentirla, verla, hacernos conscientes de ella, saber qué generó esa emoción. Por ejemplo, lo mismo con el pensamiento, con las ganas de hacer algo, con las ganas de decir algo, o cuando nos sintamos atraídos por alguna cosa, ahí encontramos también al centro instintivo. Entonces es necesario aprender a diferenciar y observar cada uno de estos centros. Lo segundo, entonces, es empezar a ahorrar energía. Cuando ya los aprendemos a observar y a diferenciar, entonces ya podemos saber qué es lo que está errado en cada una de estas manifestaciones. Entonces, si aprendo a observar, por ejemplo, el emocional, observo qué lo originó, me hago consciente de eso, veo que es algo que, pues, que no tiene ninguna trascendencia, que es absurdo, que simplemente está consumiendo energía, entonces lo voy a eliminar. Asimismo con los otros centros. Entonces aquí vamos a aplicar algo que llamamos el cuaternario, que es aprender a lograr la rectitud en todas estas funciones internas que tenemos, que es el pensar, el sentir, el obrar y el hablar.
Entonces es algo muy simple, es empezar a observar y a confrontar todas estas manifestaciones. Entonces, en el caso del pensamiento, me llegó, no sé, una voz, una preocupación, una crítica hacia alguien, lo observo, me hago consciente de eso, eh, así rápidamente uno puede reflexionar que es un defecto, entonces uno sabe que lo tiene que eliminar para poder lograr ese recto pensamiento, que es no pensar, no dejar que los yoes se coman la energía mental. Ahora vamos a observar el centro emocional. Cada vez que yo tenga una emoción, un sentimiento, voy y lo confronto. ¿Será que esto es un defecto? ¿Será que es la conciencia? Sabemos que la conciencia por lo general es muy tranquila, ya nos está manifestando y vamos a aprender a diferenciar las emociones de la conciencia de las emociones del yo. Entonces, como lo hablamos ahorita, con las emociones negativas, pues nos enamoramos, sentimos lujuria, sentimos alegría, pero esa alegría debemos observar que cuál es el yo que está sintiendo esa alegría. Entonces, listo, una vez detectamos que es un yo, sabemos pues que no es nada consciente, entonces pedimos muerte y mantenemos la emoción quietecita para que no se esté gastando esa energía. Ahí vamos a ir viendo el valor que tiene esa propia energía, porque esa energía la vamos a utilizar para algo más grande o trascendental y por tanto no vamos a permitir que el ego gaste, pues malgaste esa energía. Vamos a observar nuestro centro motor. ¿Qué órdenes me da el yo con respecto pues a alguna actividad? ¿Qué me quiere hacer hacer? A veces trabajar de más, a veces hacer ejercicio de más, a veces ver televisión de más. Todo lo que tenga que ver con el centro del movimiento lo vamos a observar y apenas confrontamos y vemos que son yoes, los vamos a eliminar. Entonces, evito esas actividades innecesarias y así puedo ahorrar energía motriz. Lo mismo con las palabras. ¿Qué quiero decir o qué estoy diciendo a la hora de pronto de chismosear con los amigos? Nosotros no nos damos cuenta que en esas tertulias se van grandes cantidades de energía a través del verbo. Entonces es necesario aprender a observar ese centro cuando se está manifestando en esas ocasiones, saber que son puros yoes ahí, de orgullo, de chisme, de charlatanería, de reírse, cosas. Entonces ahí nos vamos haciendo un poquito conscientes de todo este desgaste y empezamos a valorar más esa energía. Entonces, sí, por lo general, todas esas actividades del diario vivir nos reúnen esos requisitos pues que necesitamos para poder hacer esas creaciones internas. Pero bueno, pues, la buena noticia es que con la autoobservación podemos empezarle a dar un orden a todo ese estado caótico en el que nos encontramos. Si empezamos a observarnos seriamente y a pedirle muerte a todas estas cosas innecesarias, entonces vamos a iniciar ese ahorro energético. Esa energía ahorrada nos va a permitir cuando tengamos una pareja, invertirla en la creación de nuestros cuerpos internos que, como lo decía ahora, aquí encontramos sabiduría y amor y son cosas eternas. Por lo tanto, es que vale totalmente la pena ahorrar esta energía e invertirla pues en nuestros cuerpos. Y otro gran resultado es que vamos a salir de ese estado caótico, de ese estado animal en que nos encontramos actualmente. Entonces, cualquier posibilidad de ser, de desarrollo interior, de acercamiento a la verdad, depende de este ahorro energético. Entonces, nos toca empezarlo a hacer inmediatamente. Esto es totalmente práctico, pues sabemos que, por ejemplo, el orgullo le encanta teorizar, entonces la muerte es la que nos va a permitir lograr este equilibrio. Esto no es teórico, valga la redundancia, sino meterle la moral a esa autoobservación para podernos equilibrar. Bueno, Luisca, eso sería todo por el momento. Bueno, listo, Cristian, muy bien. Bueno, ahí está el tema, está bastante claro. Vamos a ver unos detallitos. El equilibrio de los centros. Lo más importante de esta conferencia, comprender que hay 7 centros y que al desconectarse en los 2 superiores, la persona quedó sin rumbo, sin control
la persona quedó sin orden y sin ley. Y bueno, los yoes hacen lo que se les da la gana y no respetan nada. Entonces no respetamos las leyes, no hacemos o no tenemos el equilibrio que tienen seres superiores. Bien, esos 5 centros descontrolados, ¿qué quiere decir? Resulta que los centros tienen un aspecto superior, un aspecto solar. Y ahorita nosotros estamos en un estado lunar. Estos centros se desarrollaron y en forma negativa. Una se pone a escuchar música, se está fornicando emocionalmente. Delicioso. Canta, grita, baila. Está fornicando. Una persona se mete a una escuela, a un colegio, una universidad a fornicar más de 20 años. Después de que desarrolla el vicio de fornicar, eso necesita meter basura a la cabeza todo el tiempo. Eso se llama fornicar mentalmente. Extremadamente placentero. Entonces todos los centros generan ese placer y por eso la gente no quiere morir, no quiere equilibrarlos. Porque equilibrar los centros es quitarse los vicios, dejar de sentir lo que le gusta. ¿Sí? Una persona gasta enormes cantidades de energía hablando basura. Es una súper delicia hablar basura. Chisme, calumnia, una cosa, otra. Gasta el centro, la energía motriz con la vista, deleitándose con la vista. Centro instintivo, todo lo prueba, todo. Prueba el celular, prueba el micrófono, prueba la mesa, prueba el escritorio, prueba la silla, prueba la casa, prueba la puerta, todo lo prueba. Y no se da cuenta de las enormes cantidades de energía instintiva que está gastando. Y después de probar algo dice, uy, no me gustó. O si lo prueba y le gusta, dice, uy, me gustó. Pero está probando. Nosotros somos expertos en probar. Hasta la basura la prueba. Todo lo prueba con el centro instintivo. Es muy rápido. Prueba la cama, las cobijas, prueba todo, la pared, el aire lo prueba, el sol. Todos los animales los prueba. Todo lo que ve lo prueba, mejor dicho. Y hasta lo que escucha. Entonces ese centro está fornicando, pero en cantidad. Todo el día. ¿Sí? Y la parte motriz a través de la vista, las palabras y las acciones también. Recuerden que hay una íntima relación entre el motor instintivo sexual. Entonces el desgaste es terrible. Terrible el desgaste que se da. La persona se le asigna, pongamos 60 años de vida y se le da una energía para esos 60 años. Con eso nace. Todos los días le llega la cuota del día. De nosotros depende si ahorramos esa energía o no. Los yoes salen a los centros a tragar, a comer. Cuando el yo sale es el centro fornica. Y el yo se traga la energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar en autoobservación. El yo sale a comer y uno lo mata. Todos los yoes necesitan comer. Todos los animales necesitan comer. Entonces, obligatoriamente va a salir, que necesita su comida. Entonces, si la persona aprende a estar en autoobservación, en recuerdo de sí, puede ver el yo. Si no está en recuerdo de sí, en autoobservación, no está en estado de percepción interna, pues no ve nada. El yo sale, come, se guarda, luego vuelve, sale otro y otro y otro y otro y otro y otro, todo el día.
Esa es la vida lunar de cualquier persona de este planeta, ¿no? Entonces, equilibrar los centros quiere decir que el centro se mueve desde el punto de vista de la intuición. Está equilibrado. Se mueve por impulso intuitivo, no por impulso del yo. ¿Sí? Entonces ahí ya está equilibrado, ya no gasta energía el centro. Cuando el centro no gasta energía, esa energía, esos 7 tipos de energía van a crear una energía llamada hidrógeno sexual 12. Hidrógeno 12, ¿no? Que sirve para la creación. Ese hidrógeno sale del equilibrio de los 7 centros. Entonces, todos están alineados. En ese momento se produce esa energía. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para dejar esos centros quietos. Y eso solo se logra si la persona hace un esfuerzo para mantener el recuerdo de sí. No necesita pensar, no necesita sentir, no necesita nada. Lo único que necesita es aprender a vivir. Aprender a estar en recuerdo de sí todo el día. Esa es la lucha, ¿no? Todo el día. ¿Por qué estoy pensando? Debo estar en silencio, en recuerdo de sí. Porque estoy alterado, porque estoy ansioso, porque estoy afanoso. Debo estar consciente. Porque estoy identificado con esa chica, con esta otra, porque estoy mirando esto, ¿para qué estoy mirando esto? Y se hace consciente que hay que estar en recuerdo de sí, pide muerte y vuelve otra vez al recuerdo de sí. Y ya ahí está equilibradito. ¿Sí? Entonces, el placer hay que sacrificarlo. La necesidad de estar fornicando en los centros hay que matarla. Y aprender a vivir relajado, tranquilo, sereno, calmado. Ese es el recuerdo de sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que con eso complementamos este tema de los 7 centros de la máquina humana. Ese 7 es la ley del orden, ¿no? Está relacionada con la ley del 3, que es la creación, ¿no? Está la ley del 3 y la ley del 7. Estas dos forman o van de la mano, que son las que generan la creación. Bueno, listo. Compañeros, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sí, Luisca. Bueno, pues a esto no hay que meterle tanta mente, ya sabemos, pero pues sí, siempre me he confundido un poquito con el tema del centro instintivo, teóricamente hablando. Digamos que aprender con H, que es capturar lo que se vive pues diariamente, pero en el estado que nosotros nos encontramos tan egoico, esta parte consciente del aprender con H sí sigue activa, o eso ya simplemente es puro placer, deseo, placer, deseo. Aprender y aprehender. El aprender es del yo. El yo aprende. Mañas, vicios. Sí. Y ese aprendizaje del yo, sobre ese aprendizaje vamos a aprehender. O sea, sacar la sabiduría del aprendizaje del yo. O sea, se saca esa sabiduría cuando el yo muere. Entonces la conciencia saca la sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría saca? Pues la sabiduría que no le permite caer. Porque la gente cae por ignorancia, por inocencia. Pero si ya tiene la sabiduría, ya sabe cómo cae. Pues entonces ya no cae porque ya sabe cómo cae y ya no quiere caer.
Entonces, esa es la sabiduría que se saca. ¿Sí? Y, y haciendo una comparativa con el reino animal, que uno ve que ellos viven por instinto, las planticas cuando buscan la luz solar, los animales cuando tienen hambre y saben que tienen que matar, eso son como un aprender también con H, como algo consciente, ¿cierto? No, el animal está en un proceso evolutivo, está desarrollando el yo. Porque es que si no desarrolla el yo, ¿cómo saca sabiduría? O sea, necesita sacar sabiduría del yo. Están en un proceso mecánico, ¿no? La naturaleza los está rodeando de yoes. Entonces el yo evoluciona, entonces el animal se está llenando de yoes, está madurando, está aprendiendo, pero el yo es el que está aprendiendo. Entonces el animalito se vuelve más sagaz, más astuto, más veloz, más, no podemos decir inteligente, o sea, sí tiene una inteligencia, pero no es del intelecto, es una inteligencia más emocional. Está en aprendizaje, está aprendiendo. Y ya cuando llega al reino humano, entonces si recibe el conocimiento, empieza a aprehender. Sí, pero en el reino mineral, vegetal, mineral, está en un proceso de madurez, de desarrollo, de evolución. ¿Sí? No es lo mismo. Se podría decir entonces que un perro, un caballo, no sé, un animal en general, macho más que todo, tiene yoes lujuriosos. Sí, hay que estudiar los instintos, ¿no? Por ejemplo, la mujer tiene el instinto maternal muy, muy desarrollado. Y matar ese yo, eso es duro. El instinto de preservación o los instintos sexuales. Es un animalito que va a gozar y a disfrutar, pero como es un animal no quiere que la mente lo moleste. Entonces el instinto sube y bloquea la mente. Por eso no queda posesa la persona del instinto. Porque lo único que quiere es sentir placer, no quiere más. Y la mente le pone problema. Entonces, ¿qué hace? La bloquea. Queda la persona presa del instinto. Entonces hay que estudiar, hay que observar el instinto. La gente no le ve importancia al instinto, ¿no? No observan el instinto. Pero el instinto, hay demasiados detalles que hay que observar del instinto. Están los instintos, los instintos son salvajes, ¿no? Los instintos reproducción. Entonces las personas tienen ese instinto, la naturaleza tiene ese instinto para que la raza no se extinga. Entonces el instinto fornicario está presente, estos instintos son muy violentos y las personas reaccionan automáticamente con el instinto de la ira, por ejemplo. Hay un yo que se llama el yo epiletoide, que es un yo que es puro instinto salvaje, brutal, donde la persona queda posesa en unos segundos de un yo de esos y coge a patadas las cosas, o despedaza, o acaba. Está poseso del instinto. Los nervios, ¿no? Los nervios son alteraciones del instinto muy fuertes. El temblor, el miedo, la psicosis. Estos son yoes del instinto muy fuertes. Y el instinto sexual, que es terrible. Si la persona que no trabaja el instinto sexual no deja de fornicar, no puede dejar de fornicar, necesita trabajar el instinto. Cerrar los esfínteres. Si no trabajan los instintos lujuriosos sexuales, el placer que produce la lujuria, en la carne, en la piel, en el cuerpo,
le va a quedar muy berraco dejar de fornicar. De pronto sí deja de fornicar con el yo casto, pero no con la conciencia. Esos son los instintos. Y las emociones, pues no, cuando se mete con las emociones, se está metiendo directamente con el dolor y el placer. Sí, el placer y la alegría. La emoción es muy sensible. Entonces hay que mirar la sensibilidad, que esa sensibilidad es debilidad, no es poder, es debilidad. Pues la sensibilidad de la emoción debe morir. Y viene la sensibilidad de la emoción superior, que es el amor y la misericordia con ley, no con debilidad, con ley, con orden. Entonces, ya no es ese sentimentalismo de lástima y tristeza, y ese sentimentalismo bohemio, sino que es el sentimiento de la conciencia equilibrada en la cual hay mucho poder. No hay dolor, hay poder. ¿Sí? Y el intelecto, pues ni hablar. Las personas creen que ser intelectual es ser sabio o inteligente. La inteligencia no es intelecto. La inteligencia es una capacidad de ver donde otros no ven. Es la capacidad de poder velozmente organizar en la mente una respuesta o resolver un problema muy rápido. Salen todos estos locos midiéndole la inteligencia a los demás. Una persona que no tiene la inteligencia del otro no lo puede medir. Le sacan un test para escribir un poco de boberías, a ver si la persona es inteligente o no. Eso es puro intelecto, eso no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia no se deja atrapar. La inteligencia del yo es la inteligencia de la conciencia que el yo atrapó. Y ahora el yo está utilizando la inteligencia que no le pertenece. Entonces hay que diferenciar el intelecto de la inteligencia. Y diferenciar el intelecto de la mente superior. Porque en la mente superior queda registrado y guardado toda la información que el padre le entrega a la persona. Esa es la mente interior, ¿no? La mente del ser. Y la mente que tenemos nosotros pues, es la mente inferior. Esta mente inferior, cuando se limpia, guarda la información de la quinta dimensión. Porque la mente superior guarda la información de la séptima dimensión. Bueno, listo. Esos son los ejemplos. Bueno, la última preguntita es, la conferencia dice textualmente que el centro instintivo es el productor de energías. Bueno, para mí pues me nace la inquietud, digamos, cuando el cuerpo está descansando en la noche, son muchas las fuerzas que intervienen en esa producción de energías. Me imagino, por ejemplo, los chakras, los dos mismos centros superiores, como se dice, pues que el cuerpo es un condensador de energía. Entonces yo veo al instintivo como más bien como el administrador, el que empieza a distribuir todas las energías. ¿Cómo funciona bien ese proceso ahí, Luisca? Sí, llega la energía de la cuota de energía del día. Eso llega cuando sale el cuerpo astral, porque si el cuerpo astral no sale, pues el físico sigue en actividad y no se puede recuperar. Entonces el cuerpo astral sale y la persona en ese momento descansa y llega la nueva energía del día. Eso lo distribuye toda la parte instintiva.
ahí está la vitalidad, ahí está el karma, ahí está a través del sistema nervioso, a través de los chakras, que son los encargados de capturar esa energía que llega y la distribuye. Esa es la inteligencia encargada de eso, ¿no? Ujú. Entonces, ya depende de la persona si ahorra su energía en el día o no. Si ahorra energía, pues tiene con qué transmutar, y si no, pues ni modo, sigue deteriorándose. ¿Qué más? Eso. Listo, Luisca, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene más alguna inquietud, alguna pregunta por ahí? ¿Listo? Listo, Luis, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Cristian. Gracias, Luis. Chao, Elena. Luis, Chao, gracias, Cristian. Cristian, gracias. Alicia, Javier. Gracias, Luis. Buenas tardes.